Tenía la caneta Montblanc en la mano cuando sonó el teléfono. Eran casi las 7 de la tarde de un martes de noviembre y llevaba más de 2 horas revisando presupuestos en el mismo escritorio que había ocupado durante 23 años. El despacho olía a café frío y a polvo de obra, ese olor que nunca termina de irse del todo por más que frieguen, y estaba a punto de levantarme a buscar el abrigo cuando vi el nombre iluminado en la pantalla del móvil. Valentín Ortega, mi abogado, mi amigo de 3 décadas. El hombre que había gestionado cada contrato, cada compraventa, cada registro de propiedad de mi empresa, desde que éramos 2 tipos jóvenes sin reservas económicas y con más ambición que sentido práctico. No era su costumbre llamar a esa hora. Valentín era de los correos electrónicos formales y las llamadas a primera hora de la mañana, no de los teléfonos de última hora un martes de noviembre. Contesté. Emilio. Su voz sonó diferente desde la primera sílaba. No era el tono calmado de quien confirma una reunión o cierra un expediente sin complicaciones. Era otra cosa completamente distinta. Una tensión contenida y baja, como la de alguien que mide cada palabra antes de pronunciarla, y aún así teme que ninguna sea suficientemente cuidadosa. Necesito que me escuches con calma, con mucha calma. Me quedé quieto en la silla. Dime. El registro mercantil me ha notificado esta mañana. Hay una solicitud de cambio de titularidad sobre la empresa, sobre los 3 inmuebles registrados a tu nombre, sobre la cuenta de inversión. Hizo una pausa que duró apenas 2 segundos, pero que a mí me pareció considerablemente más larga. Emilio, lo que firmaste hace 3 días fue exactamente eso, una transferencia completa. No dije nada durante un buen rato. La caneta Montblanc seguía entre mis dedos, la misma que Rosario me regaló el día de nuestra boda, hace 27 años, dentro de una caja pequeña, envuelta en papel azul oscuro, con una nota escrita a mano que decía que era para firmar el futuro que íbamos a construir juntos. La había usado miles de veces desde entonces, para contratos de obra, para escrituras notariales, para acuerdos comerciales a lo largo de 3 décadas de empresa. Nunca la había notado pesada. En ese instante, sostenida entre los dedos de una mano que no terminaba de entender qué acababa de escuchar, pesaba de una manera que no tenía nombre. ¿Qué holding? Logré decir. Inversiones Fonseca Medina, Sociedad Limitada, constituida hace 11 meses. Los titulares figuran como Marcos y Rosario. Marcos, mi hijo, 26 años, la carrera universitaria pagada de principio a fin, el apartamento en el centro de Albacete escriturado a su nombre, el coche con seguro y mantenimiento a cargo de la empresa, el sueldo mensual en el negocio, que yo mismo le abrí las puertas porque pensé que así estaríamos más cerca, que le transmitiría décadas de lo que había aprendido, que algún día todo aquello tendría sentido para él tanto como lo tenía para mí. Ese hijo, Valentín. Mi voz salió plana, sin el temblor que cualquiera habría esperado en ese momento. ¿Estás completamente seguro de lo que me estás diciendo? He revisado los documentos 2 veces esta tarde. Tu firma aparece en cada página, en cada una de ellas, Emilio. Una pausa más larga y más cargada que la anterior. Como procurador constituido de la empresa, fui notificado de manera automática por el registro mercantil en cuanto intentaron protocolizar la transferencia. Es el procedimiento estándar cuando existe cambio de titularidad en una sociedad con procurador activo. Si ese mecanismo no hubiera funcionado, no me habría enterado hasta que todo estuviera completamente consumado y ya fuera demasiado tarde para actuar. Me levanté de la silla sin haberlo decidido. Caminé hasta la ventana. Fuera, la calle de Albacete estaba prácticamente vacía a esa hora. Apenas un par de vehículos aparcados junto a la acera y la luz amarilla de una farola que llevaba semanas parpadeando sin que nadie se molestara en repararla. Todo tenía exactamente el aspecto de siempre. El mismo frío gris de noviembre filtrándose por los marcos. El mismo silencio de ciudad que baja las persianas y pone la cena al fuego antes de las 8. Como si nada hubiera cambiado. Como si el mundo no acabara de detenerse sin avisar a nadie. Dame tiempo para pensar, dije. No confrontes a nadie esta noche.
respondió con una firmeza que me indicó que ya había considerado esa posibilidad antes de marcar mi número. Necesitamos saber exactamente hasta dónde llega esto antes de hacer cualquier movimiento. ¿Me escuchas, Emilio? Ningún movimiento hasta que hablemos mañana a primera hora. Entendido. Lo vamos a resolver, pero esta noche necesito que no hagas nada. Colgué. Me quedé de pie frente a la ventana sin saber durante cuánto tiempo. En algún momento deposité la caneta sobre el escritorio, despacio, con el mismo cuidado instintivo con que se deja algo sobre una superficie que no sabe si va a aguantar el peso. Luego me quedé mirando la calle sin verla realmente, con el teléfono todavía caliente en la mano, y algo que se parecía al vértigo instalándose en el centro del pecho, sin pedir permiso. 35 años. Eso llevaba construyendo lo que en ese martes de noviembre había dejado de ser del todo mío. Había empezado a los 17 sin ningún plan más claro que no volver a pasar el hambre que conocí de adolescente. Cargué sacos de cemento en obras ajenas durante 3 años antes de atreverme a montar algo propio. Levanté esa empresa contrato a contrato, año a año, crisis a crisis. Hubo épocas en que dormía 4 horas y lo consideraba un lujo. Inviernos enteros sin un solo día de descanso. Momentos en que estuve al borde de perderlo todo por una mala decisión, por un mercado que no perdonaba, por un socio que incumplió su parte del trato, y siempre encontré la manera de levantarme, de reorganizar, de seguir hacia adelante con lo que quedaba. Pero esto era una categoría completamente distinta a todo lo anterior. No era el mercado, no era ningún desconocido con mala fe. Era Marcos, era Rosario. Y la firma que aparecía estampada en cada página de aquellos documentos era la mía, trazada con la misma caneta de siempre, sin dudar, sin leer una sola línea de lo que tenía delante, porque era mi propio hijo quien sostenía la carpeta con una sonrisa tranquila y una explicación de 2 frases. Si os quedáis conmigo hasta el final, no os vais a arrepentir. Lo que descubrí en los días siguientes cambió cada cosa que creía saber sobre las 2 personas a las que más quise en toda mi vida adulta. Pero antes de contaros cómo llegué a ese martes y cómo terminé poniendo mi nombre donde no debía, necesito que entendáis de dónde venía yo. ¿Quién era Rosario cuando la conocí y en qué se fue convirtiendo con los años mientras yo miraba hacia otro lado pensando que todo estaba en orden? ¿Qué le di a Marcos? ¿Qué le negué sin entenderlo? ¿Y por qué nunca imaginé que el día más costoso de mi existencia llegaría sin ruido, sin señales, sin ninguna advertencia que me pusiera en alerta? Porque así fue, sin gritos, sin escenas, sin nada que lo anunciara. Solo una carpeta delgada sobre el escritorio, una explicación tranquila, una sonrisa de un hombre de 26 años que ya sabía exactamente lo que había conseguido, y una caneta Montblanc que sigue aquí, encima de esta mesa mientras os cuento todo esto, mirándome como lleva 27 años mirándome, como si desde el primer día hubiera sabido que tarde o temprano iba a tener que contarle a alguien el precio real de ciertas firmas. El alba de un lunes de marzo de 1988 olía a gasóleo quemado y a bocadillo de mortadela envuelto en papel de aluminio. Tenía 17 años y una bolsa de lona con 4 mudas dentro, y me bajé del primer autobús de Albacete a las 6:15 de la mañana, frente a una obra en construcción que todavía no tenía ni nombre en el cartel. El encargado era un hombre de unos 50 años, con manos como palas, y una voz que sonaba a grava removida, y lo primero que hizo fue mirarme de arriba a abajo, con la misma expresión con que se evalúa un material antes de decidir si sirve o se devuelve al proveedor. ¿Cuántos años tienes? 18, mentí sin parpadear. Me señaló una pila de sacos de cemento apilados junto a la valla y me dijo que los moviera al fondo de la parcela antes de que llegara el resto de la cuadrilla. No preguntó nada más. Yo agarré el primer saco, lo cargué sobre el hombro y empecé a caminar. No había ningún plan elaborado en aquella cabeza de 17 años. Solo la certeza de que en la casa de mi madre, en el barrio de La Estrella, no había futuro para mí, que mi padre se había marchado cuando yo tenía 9 sin dejar dirección,
y que el hambre de verdad, la que no entiende de dignidad ni de orgullo, es el mejor combustible que existe para levantarse antes de que amanezca. Lo aprendí muy pronto, lo apliqué durante muchos años, y a base de aplicarlo construí ladrillo a ladrillo y contrato a contrato todo lo que en ese martes de noviembre estaba a punto de desmoronarse. Pasé 4 años trabajando en obras ajenas, aprendí albañilería, encofrado, replanteo, lectura de planos. Ahorraba casi todo lo que cobraba porque no tenía mucho en lo que gastarlo, y porque cada euro guardado era un euro más cerca de algo que todavía no sabía nombrar del todo, pero que ya sentía como una dirección. A los 21 empecé a hacer pequeños trabajos por mi cuenta, reformas de vivienda, ampliaciones de locales, cosas menores que cabían en un presupuesto escrito a mano en una libreta de cuadrículas. A los 24, en 1995, registré Fonseca Construcciones como sociedad limitada con un capital inicial de 12.000 euros prestados a partes iguales por mi madre y por mi hermana Dolores, que entonces tenía 29 años y trabajaba de administrativa en una gestoría del centro. Mi hermana. Dolores siempre fue la persona más sensata que he conocido en mi vida, y también la única que desde el principio nunca se calló lo que pensaba, aunque yo no quisiera escucharlo. Cuando le devolví el préstamo con intereses, 5 años después, me miró con esa expresión suya que mezcla el afecto genuino con una dosis de escepticismo que no tiene remedio, y me dijo que me alegraba que el dinero estuviera de vuelta, pero que el favor que le pedía en realidad no tenía precio. Así era Dolores. Así había sido siempre. A Rosario la conocí ese mismo año, en 1995, en la boda de un primo lejano en un pueblo de la serranía de Cuenca. Ella tenía 22 años y llevaba un vestido de color verde botella, que no tenía absolutamente nada de especial y que aún así no podía dejar de mirar. Nos presentó una tía en común que no recuerdo bien. Hablamos durante 2 horas junto a una mesa de aperitivos que se fue quedando vacía sin que ninguno de los dos lo notara. Ella era enfermera en el hospital de Albacete, hija de una familia trabajadora, 3 hermanos, padre albañil jubilado. No tenía ningún interés en aparentar lo que no era. Eso me resultó más atractivo que cualquier otra cosa. Nos casamos 3 años después, en junio de 1998. En una ceremonia pequeña con 32 invitados y sin luna de miel, porque la empresa estaba en un momento delicado y yo no me permitía el gasto. Rosario no se quejó. Me dijo que la luna de miel podía esperar, que lo importante era estar juntos, y me lo dijo de una manera que me convenció completamente de que lo sentía de verdad. Los primeros años fueron duros, no de manera dramática ni visible, sino de esa manera callada y continua que tiene la falta de dinero cuando uno intenta que no se note. Rosario siguió trabajando en el hospital mientras yo levantaba la empresa del suelo. Había meses en que los ingresos no llegaban con suficiente antelación para cubrir los gastos del mes, y los dos lo sabíamos aunque no lo verbalizáramos en voz alta. En 1997, cuando llevábamos 2 años de casados, hubo una crisis de pagos en la empresa que me puso al límite. Los proveedores reclamaban facturas vencidas, los trabajadores llevaban 3 semanas sin cobrar, y yo no tenía manera de cuadrar los números antes de que todo se viniera abajo. Un martes por la tarde, Rosario llegó a casa del hospital con una bolsa de tela en la mano y la puso sobre la mesa del comedor sin decir nada. Dentro había un sobre con dinero en efectivo, 3.200 euros. Le pregunté de dónde habían salido. De los pendientes de mi abuela, dijo simplemente. Los vendí esta mañana antes del turno. Eran unos pendientes de oro macizo que le había dejado su abuela materna en herencia. Los únicos que tenía de valor. No me había consultado. No había negociado condiciones. Solo los había vendido y traído el dinero porque lo necesitábamos y porque punto. Recuerdo que me quedé callado durante un buen rato sin saber qué decir. Ella se encogió de hombros con esa manera suya de restarle importancia a las cosas importantes y fue a cambiarse de ropa. Con ese dinero pagué la nómina de esa semana. Con lo que entró en el mes siguiente, conseguí poner al día las facturas. La empresa sobrevivió.
Y yo guardé aquel recuerdo durante décadas como la definición más exacta que conocía de lo que significa que alguien esté de tu parte. Marcos nació en mayo de 2001. Tenía yo 30 años cuando lo sostuve por primera vez en esa sala de partos del hospital y sentí algo que no tenía precedente en mi experiencia hasta ese momento. No era alegría solamente. Era un peso específico, una responsabilidad que se instala en el cuerpo de una manera distinta a todas las demás, y con ella la determinación absoluta de que ese niño nunca sabría lo que era llegar a los 17 años con una bolsa de lona y la mentira de los 18 en la punta de la lengua. Y cumplí esa determinación, con creces. La carrera en Administración de Empresas en la Universidad Privada de Murcia, porque en la pública no había quedado plaza ese año, y yo no quise que esperara otro curso. 4 años de matrícula, residencia y manutención, que sumaron 87.000 euros en total. El apartamento en el centro de Albacete, comprado cuando terminó la carrera, escriturado a su nombre directamente, sin préstamo, sin hipoteca. El coche, un Volkswagen Golf del año, con el seguro y el mantenimiento integrados en los gastos de la empresa. El puesto de responsable administrativo creado específicamente para él cuando me pidió entrar en el negocio familiar, con un sueldo de 2.300 euros mensuales, que ningún recién titulado sin experiencia real hubiera cobrado en ningún otro sitio. No lo hice por obligación. Lo hice porque quería hacerlo. Porque pensé que dándole todo lo que yo no tuve, le estaba dando también la oportunidad de ser mejor de lo que yo había podido ser. Eso creía. Eso creía de verdad. Pero empecé a notar cosas pequeñas en los últimos meses, detalles sueltos que no conecté entre sí, porque en ese momento no tenía ninguna razón para conectarlos. Marcos había empezado a quedarse en el despacho fuera de horario. No todos los días, pero sí 2 o 3 veces a la semana durante los últimos 4 meses. Cuando le pregunté la primera vez, me dijo que estaba reorganizando la estructura del archivo administrativo porque el sistema de carpetas era antiguo y poco práctico. Me pareció razonable. Era su trabajo. Era su espacio. No le di más vueltas. Rosario, por su parte, empezó a hacerme preguntas sobre la empresa que nunca antes había hecho. No de golpe, sino intercaladas con naturalidad en conversaciones de sobremesa, como si fueran curiosidades sin importancia. ¿Cómo estaba distribuida la propiedad entre los activos? Si los 3 inmuebles comerciales estaban registrados directamente a mi nombre o bajo alguna figura mercantil. Si Valentín tenía poder de representación sobre todas las operaciones o solo sobre algunas. Le respondí con la misma naturalidad con que ella preguntaba, sin encontrar nada raro en el interés. Llevábamos 27 años casados. Era normal que quisiera entender mejor cómo funcionaba lo que nos mantenía. Eso pensé. Y ahí estaban, las 2 cosas, perfectamente visibles y perfectamente ignoradas. Marcos en el despacho a deshoras, con una excusa que sonaba lógica. Rosario con preguntas que no sonaban a nada en particular. 2 piezas de un mismo dibujo que yo no estaba mirando desde la distancia necesaria para entender qué forma tenía. Dolores me llamó un domingo de octubre, 3 semanas antes del martes en que sonó el teléfono de Valentín. Me dijo que tenía una sensación que no sabía explicar bien, que Rosario la había llamado a ella 2 días antes, sin motivo aparente, solo para charlar, y que eso era raro porque no lo había hecho nunca antes, porque entre las 2 nunca había habido ese tipo de cercanía. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Le dije que sí. Emilio, dijo con ese tono que llevaba 37 años sin haber necesitado cambiar. Cuando algo no te cuadra, no lo ignores porque te resulte incómodo. Tú no eres de los que ignoran. No empieces a hacerlo ahora. Le dije que estaba bien, que Dolores siempre había visto tormentas donde solo había nubes, y cambié de tema. Colgué sin darle más importancia, y seguí mirando hacia adelante como llevaba haciendo toda la vida, sin sospechar que lo que estaba a punto de llegar ya llevaba 11 meses construyéndose en silencio, justo detrás de mí. «Papá, ¿tienes un momento?» Era un sábado por la mañana a mediados de octubre,
y yo estaba en el despacho revisando el presupuesto de una reforma comercial que teníamos pendiente de cerrar desde hacía 3 semanas. La voz de Marcos llegó desde el umbral de la puerta antes de que yo lo oyera entrar. Llevaba vaqueros y una chaqueta ligera, sin el aspecto de quien viene a trabajar un fin de semana, sino de quien pasa por allí de camino a otra cosa. «Claro», dije sin levantar la vista del papel que tenía delante. «¿Qué pasa?». Se acercó al escritorio y dejó una carpeta delgada sobre la superficie libre que había a mi derecha. No era gruesa, 4 o 5 hojas como mucho, con el membrete de la empresa en la esquina superior. «Son 2 documentos internos para la reestructuración del contrato con Materiales Verdejo», explicó. «El nuevo acuerdo de suministro requiere actualizar la figura de representación en los anexos. Valentín ya lo revisó la semana pasada. Solo falta tu firma en las 2 últimas páginas». Abrí la carpeta. Eché un vistazo por encima. Los documentos tenían el formato habitual de los contratos de proveedor: columnas de cláusulas, referencias a números de pedido, condiciones de pago escalonadas. Nada que no hubiera visto centenares de veces antes. Localicé las marcas de firma al final de cada página. Firmé en ambas. Cerré la carpeta y se la devolví. «¿Algo más?», pregunté. «No, eso es todo». Recogió la carpeta con una calma que en ese momento no me llamó la atención en absoluto. Dijo que tenía que pasar a ver a unos amigos al mediodía. Me preguntó si quería que le dejara café hecho antes de irse. Le dije que no hacía falta. Salió del despacho y escuché la puerta principal cerrarse 2 minutos después. Volví al presupuesto de la reforma. En ese momento no había ninguna razón para que aquella escena me generara la menor incomodidad. Era mi hijo. Trabajaba en la empresa. Traía documentos de proveedor que necesitaban firma, algo que había ocurrido decenas de veces en los 2 años que llevaba en el negocio. Si hubiera podido saber entonces lo que sé ahora, habría cogido aquella carpeta delgada y la habría abierto página a página con toda la atención que no le presté. Habría leído cada cláusula, cada referencia cruzada, cada número de registro. Habría llamado a Valentín ese mismo sábado a pesar del fin de semana. Pero no lo supe, y Marcos ya contaba con eso. Lo que tardé en entender semanas después fue que aquella mañana de octubre no era una gestión administrativa, era una prueba deliberada y muy calculada para confirmar una sola cosa: que su padre firmaba sin leer cuando era él quien traía los papeles. Necesitaba esa certeza antes de dar el paso siguiente, el paso que importaba de verdad, el que tenía 11 meses de preparación detrás. Y yo se la di sin condiciones, con una firma rápida y sin levantar la vista del presupuesto que tenía entre manos. Pasaron 10 días. Fue un miércoles por la tarde, sobre las 6, cuando noté algo que en ese momento me pareció pequeño, pero que se quedó instalado en algún lugar de la cabeza, sin pedir permiso. Entré a casa y escuché la voz de Rosario hablando en el pasillo de la planta de arriba. No era una conversación ordinaria. Era baja, contenida, del tipo de tono que se usa cuando no se quiere que llegue más allá de la habitación en que se está. Me detuve en la entrada sin hacer ruido y escuché durante unos segundos sin entender nada de lo que decía, porque la distancia era demasiada, pero percibí con claridad el momento exacto en que se interrumpió en mitad de una frase. Silencio. Luego sus pasos cruzando el suelo de madera en dirección a la escalera. Apareció en el rellano con el teléfono en la mano y una expresión que se reorganizó en menos de un segundo al verme abajo. «No te había escuchado llegar», dijo. «Acabo de entrar». Señalé el teléfono con un gesto. «¿Todo bien?». Era Carmela. Respondió refiriéndose a su hermana mayor. «Tiene otro problema con el seguro médico del niño. Ya sabes cómo es». Asentí. Me quité el abrigo. Fui a la cocina a buscar agua. Y en ningún momento, absolutamente en ninguno, conecté aquella conversación interrumpida con nada de lo que vendría después. Rosario tenía conversaciones con su hermana constantemente. Era normal. Era una explicación perfectamente razonable. Solo era una llamada de teléfono, pero la siguiente semana el mismo patrón, y la siguiente también. No siempre eran llamadas. A veces era la posición del cuerpo cuando yo entraba a una habitación, un giro de pantalla demasiado rápido,
Una respuesta que llegaba una fracción de segundo antes de que yo terminara de hacer la pregunta, como si ya estuviera preparada. Detalles que por separado no significaban nada y que juntos todavía no formaban ninguna imagen clara, pero que acumulados producían en mí una especie de incomodidad difusa que no sabía cómo nombrar. El domingo siguiente, en el almuerzo familiar que teníamos en casa desde que Marcos terminó la carrera, noté que evitaba cruzar la mirada conmigo. No de manera obvia. No como alguien que mira deliberadamente hacia otro lado cuando te giras hacia él. Era más sutil que eso. Era la diferencia entre una conversación que fluye con naturalidad y una que tiene un punto ciego en el centro, un ángulo que nadie toca. Hablamos del trabajo, de un proyecto nuevo que teníamos en fase de licitación, de un partido de fútbol que se había jugado el sábado. Normal. Corriente. Todo perfectamente normal. Y sin embargo, 3 días después, un miércoles de ese mismo octubre, estaba vaciando la papelera del despacho pequeño que había junto a la cocina, el cuarto que Rosario usaba a veces para pagar facturas y ordenar el correo doméstico, cuando entre varios papeles arrugados encontré un rascuño escrito a mano. Lo alicé casi sin pensar, por esa costumbre de 30 años de leer cualquier papel antes de tirar lo que te da la empresa, cuando aprendes a base de errores que los documentos que no lees son exactamente los que luego importan. Era un borrador, 3 líneas escritas con la letra de Rosario, un nombre que no reconocí, Gestiones Integradas Manchegas, Sociedad Limitada. Debajo, una dirección en la calle Dionisio Guardiola de Albacete, y debajo de la dirección, un número de teléfono. Lo guardé en el bolsillo del pantalón. Esa noche, cuando Rosario fue al baño antes de dormir, saqué el papel y lo copié en la agenda de notas del teléfono móvil. Luego lo devolví arrugado al cuarto de las facturas, exactamente donde lo había encontrado, y me fui a la cama. ¿Estás cansado?, me preguntó Rosario cuando se metió entre las sábanas. Mucho. No era mentira. Semana larga. Ella apagó la luz de su lado y se giró hacia la ventana. En menos de 20 minutos, su respiración era la de alguien que duerme. Yo me quedé mirando el techo con el nombre de aquella gestoria rodando en la cabeza sin que terminara de encontrar dónde encajaba. Al día siguiente, busqué el nombre en el registro público de sociedades desde el ordenador del despacho, en un momento en que no había nadie más en la oficina. Gestiones Integradas Manchegas, Sociedad Limitada, constituida 17 meses atrás. Actividad declarada, asesoramiento fiscal y gestión de patrimonio. Administrador único, un hombre cuyo nombre no me decía absolutamente nada. Imprimí la ficha y la guardé en el cajón con llave del escritorio, debajo de los presupuestos del trimestre anterior. Lo que no encontré ese día, lo que tardaría varias semanas más en descubrir, era la relación exacta entre aquella sociedad anónima con dirección en la calle Dionisio Guardiola y la holding que Valentín me nombraría al teléfono un martes de noviembre, con voz de quien sostiene algo que pesa demasiado para cargarlo solo. Tampoco supe entonces que Marcos había vuelto al despacho esa misma tarde, después de que yo me fuera, y que había pasado más de 1 hora revisando archivos en el ordenador compartido de administración. Lo supe por el registro de acceso del sistema, que nadie recordaba que existía porque llevaba 3 años sin que nadie lo consultara. Pero eso lo descubrí después. Lo que sí supe esa noche, mientras cenaba frente a Rosario en la misma mesa en que llevábamos años cenando juntos, fue que algo en el aire de aquella casa había cambiado de una manera que no tenía explicación todavía. No era nada que pudiera señalar, no era nada que pudiera nombrar con precisión. Era solo esa sensación específica que se instala en los huesos de un hombre cuando lleva suficientes años leyendo materiales y sabe, antes de que el análisis llegue, que algo en la estructura no está aguantando el peso que debería aguantar. Aún no sabía cuánto tiempo llevaba así. Aún no sabía que la respuesta era 11 meses. Llegué al despacho a las 7:15 de la tarde, con los pies cargados y la cabeza todavía llena de números de replanteo. La reunión de obra en el polígono había durado 6 horas y 20 minutos sin pausa para comer, y cuando apagué el motor en el aparcamiento de la empresa,
Noté ese cansancio específico que no es solo físico, sino también el de haber tomado demasiadas decisiones en muy poco tiempo. El tipo de agotamiento que lleva a un hombre a afirmar cosas sin leerlas. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Marcos estaba esperándome en el interior, de pie junto a la mesa de su despacho, con una carpeta bajo el brazo y el aspecto de quien lleva un rato aguardando, pero no quiere que se note demasiado. Me sorprendió encontrarlo allí a esa hora, porque no teníamos nada programado para esa tarde. Pensaba que ya te habías ido, dije dejando el casco de obra sobre la silla más cercana. Quería pillarte antes de que salieras. Me tendió la carpeta con una naturalidad absoluta. ¿Recuerdas los documentos de reestructuración fiscal que te mencioné hace unas semanas? Al final, la gestoría los terminó de preparar. Solo faltan tus firmas en los marcadores amarillos. Son 4 páginas. La carpeta tenía el mismo aspecto que cientos de carpetas que habían pasado por mis manos a lo largo de 3 décadas. Membrete de empresa en la portada, páginas numeradas, marcadores adhesivos amarillos señalando los puntos de firma. Nada visual que la distinguiera de cualquier contrato de proveedor o anexo administrativo ordinario. Y además, esto es lo que Marcos había calculado con una precisión que me resulta difícil de soportar recordar. No era la primera vez que aquella carpeta aparecía en mi campo de visión. La había visto semanas atrás, sobre el escritorio de su despacho, en un momento en que él me explicó brevemente que estaba esperando a que la gestoría terminara de preparar un anexo complementario. La había visto y la había asociado mentalmente con algo pendiente pero sin urgencia, con el tipo de tramitación fiscal que lleva su ritmo burocrático y aparece cuando está lista, no antes. Cogí la carpeta, la abrí por la primera página marcada. Las letras se movían ante mis ojos cansados sin terminar de formarse en frases completas. Vi columnas de cláusulas. Vi números de registro que no me decían nada concreto, porque mi cabeza llevaba 6 horas procesando estructuras de replanteo y ya no tenía capacidad real para leer un contrato con la atención que merecía. Fui al primer marcador. Firmé. Al segundo. Firmé. Al tercero. Firmé. Al cuarto. Firmé. Le devolví la carpeta a Marcos. Él la recogió, la cerró y la colocó bajo el brazo con el mismo gesto tranquilo de siempre. Me preguntó si la reunión había ido bien. Le dije que regular, que había habido discrepancias con el aparejador sobre los plazos de la segunda fase. Él asintió con ese interés que en aquel momento no supe si era genuino o aprendido, y me deseó buenas noches. Salí del despacho 3 minutos después. Esa noche cené, me duché y me dormí en menos de 40 minutos. 3 días después sonó el teléfono de Valentín, y aquí es donde necesito detenerme. ¿Dónde tengo que contaros lo que se siente cuando el suelo desaparece bajo los pies de un hombre que llevaba 35 años construyendo cosas precisamente para tener superficie firme donde apoyarse? Valentín habló durante 16 minutos. Yo no me moví de la silla en ningún momento. Empezó por el principio, con la voz de quien ha ordenado mentalmente cada información antes de pronunciarla, porque sabe que el orden importa, que una sola pieza fuera de lugar puede hacer que el otro no comprenda el peso total de lo que está recibiendo. El primer documento es la escritura de constitución de Inversiones Fonseca Medina, Sociedad Limitada, dijo. Fecha de constitución, 16 de diciembre del año pasado. Administradores solidarios, Marcos Fonseca Medina y Rosario Medina Gutiérrez. Capital social inicial, 3.000 euros. Objeto social declarado, gestión y administración de activos inmobiliarios y empresariales. Escuché sin interrumpir. El segundo documento es una escritura de cesión de participaciones sociales de Fonseca Construcciones, Sociedad Limitada, a favor de Inversiones Fonseca Medina. El 100% de las participaciones. Tu firma aparece en las páginas 3, 5, 7 y en la última. Noté que mis manos habían dejado de estar quietas sobre la mesa sin que yo hubiera dado ninguna orden para que eso ocurriera. Un temblor pequeño, casi imperceptible, que empezó en los dedos y fue subiendo despacio por el antebrazo hasta instalarse en algún punto entre el codo y el hombro
sin terminar de irse. El tercer documento es una escritura de transmisión de 3 inmuebles: el local comercial de la calle Feria, el almacén del polígono industrial y la nave de la carretera de Valencia, los 3 transmitidos a la holding por precio simbólico de €1 cada uno, con tu firma como transmitente en cada escritura. €1 cada uno. Los 3 inmuebles que habían costado juntos 470.000 euros, a lo largo de 15 años de inversión progresiva, adquiridos uno a uno en momentos en que podía permitirme inmovilizar capital porque la empresa estaba sólida y yo pensaba en el largo plazo. Transmitidos, por €1 cada uno. El cuarto documento es una autorización de disposición total sobre la cuenta de inversión. Valentín leyó el número de cuenta. Era el mío. La cuenta que abrí en 2009 con los beneficios de un contrato de obra municipal y que había ido alimentando año tras año hasta acumular 243.000 euros. La autorización otorga capacidad de disposición plena a los 2 titulares de la holding. Valentín se detuvo. Yo seguía sin decir nada. El sonido de la calle llegaba desde la ventana, como desde una distancia que no correspondía con la realidad física. Un vehículo pasando, el pitido lejano de una bocina, el mundo siguiendo su ritmo de martes por la tarde, como si nada de lo que acababa de escuchar tuviera ninguna relación con él. Emilio, la voz de Valentín era baja y muy directa. Tu firma aparece en todos y cada uno de esos documentos. Los he verificado 3 veces esta tarde. No hay ningún error de identificación. Sé cuándo firmé, dije por fin. Lo sé. Y sé que no leí lo que tenía delante. También lo sé. El silencio que siguió no tenía nada de incómodo. Era el tipo de pausa que se instala entre 2 personas que llevan décadas conociéndose y entienden que hay momentos en que las palabras añaden menos de lo que el silencio sostiene. ¿Cuánto tiempo lleva preparado?, pregunté. La holding se constituyó hace 11 meses. La gestoría instrumental que aparece en las escrituras, Gestiones Integradas Manchegas, fue el vehículo de preparación. Lleva operativa desde hace algo más de 1 año. Gestiones Integradas Manchegas. El nombre del papel arrugado en la papelera del cuarto de Rosario. El mismo nombre que había copiado en el teléfono 3 semanas atrás, sin entender todavía la dimensión exacta de lo que significaba. Ahora lo entendía. Mañana a las 9 en mi despacho, dijo Valentín. Esta noche no confrontes a nadie, Emilio. Necesitamos establecer exactamente qué posición legal tienes antes de dar cualquier movimiento. ¿Me escuchas? Te escucho, colgué. Me quedé en la silla durante un tiempo que no fui capaz de medir con precisión. En algún punto noté que la habitación estaba completamente en silencio y que fuera había oscurecido sin que yo lo hubiera registrado. La caneta Montblanc seguía en el mismo sitio de siempre, sobre el lado derecho del secante. La observé durante varios segundos, sin ningún pensamiento articulado, solo con esa especie de aturdimiento físico que produce el impacto de una verdad que el cuerpo procesa más despacio que la mente. Me levanté. Cogí el abrigo del perchero. Apagué la luz. Entonces sonó el fijo del despacho. 3 tonos. 4. Me detuve junto al marco de la puerta con la mano todavía en el interruptor y el abrigo sobre el brazo. En la pantalla pequeña del identificador aparecía el nombre Marcos. No contesté. Salí al aparcamiento con el mismo paso de siempre, porque si había alguien observando desde algún punto, no podía permitirme caminar como un hombre al que acaban de vaciar por dentro. Llegué a casa 20 minutos después. Rosario estaba en la cocina. Olía a ajo sofrito y aceite caliente, el mismo olor de miles de noches anteriores en aquella misma cocina. «Llegas tarde», dijo sin girarse del fuego. Reunión que se extendió. Me senté a la mesa. Ella sirvió los platos. Hablamos de algo que no recuerdo. Yo respondí en los momentos adecuados con frases que no comprometían nada, con la cabeza funcionando en 2 registros completamente separados, uno de cara a ella y otro completamente interior y frío, catalogando, ordenando, evaluando. En un momento de la cena, Rosario levantó la vista del plato
y me miró con una expresión que no era exactamente preocupación, pero que tampoco era del todo neutra. «Te noto ausente. ¿Pasó algo hoy?» «El aparejador de la obra del polígono, ya sabes cómo es». Sostuve su mirada el tiempo necesario. «Nada que no se resuelva». Ella asintió y volvió a la cena. Fue el primer momento en que estuve a punto de ceder, no de confrontarla, sino simplemente de no poder sostener aquella normalidad fabricada con los mismos materiales que usaba para todo lo demás. Tuve que hacer un esfuerzo real y concreto para que la voz no me saliera diferente, para que los gestos no tuvieran ningún ángulo distinto al de siempre. Lo conseguí. Pero mientras recogía los platos después de cenar y escuchaba a Rosario hablar por teléfono en el salón con una de sus hermanas, volví a pensar en lo último que Valentín me había dicho antes de colgar. No el resumen de los documentos, no la instrucción de no mover nada. Lo último de todo, pronunciado en voz baja y con una pausa delante, que indicaba que todavía no tenía la respuesta completa. Me había dicho que al revisar las escrituras con detenimiento, había encontrado una cláusula en el documento de cesión de participaciones que necesitaba verificar con un especialista en derecho mercantil antes de explicarme exactamente lo que implicaba. Una cláusula que, si su lectura preliminar era correcta, no solo afectaba al patrimonio que ya conocía. Afectaba a algo más, a algo que yo todavía no había calculado dentro de todo esto, y que mañana, a las 9 de la mañana en su despacho, Valentín me iba a explicar en detalle. El despacho de Valentín Ortega olía a papel viejo y a calefacción recién encendida, ese calor seco de primera hora de la mañana que no termina de templar del todo los rincones. Eran las 9:03 cuando entré. Valentín ya estaba detrás de su mesa, con 4 carpetas abiertas frente a él y una taza de café que no había tocado todavía. Llevaba la misma chaqueta gris de los miércoles formales y tenía unas ojeras que indicaban que tampoco había dormido mucho más que yo. Me señaló la silla del otro lado sin decir nada. Me senté. Él empujó hacia mí la primera carpeta. «La cláusula», dijo directamente, sin preámbulo, «está en el artículo 11 del documento de cesión de participaciones, subcláusula tercera». Me señaló el párrafo con un bolígrafo sin tocarlo. Dice que en caso de impugnación judicial del acuerdo de cesión por parte del transmitente, los firmantes de la holding quedan automáticamente autorizados a liquidar los activos transferidos dentro de un plazo máximo de 30 días naturales, desde la fecha de notificación de la demanda, con el fin de evitar el bloqueo cautelar de bienes en litigio. Lo leí 2 veces. Significa que si yo los demando, ellos pueden vender antes de que un juez pueda bloquear nada. En esos términos, sí, quien redactó esa cláusula sabía exactamente lo que estaba haciendo. Valentín se recostó en la silla. No es una cláusula estándar. Alguien la introdujo deliberadamente para blindar la operación contra una contestación rápida. Esto no lo improvisa nadie. 30 años leyendo contratos de construcción me habían enseñado a identificar el tipo de arquitectura jurídica que se construye para parecer sólida desde fuera y tener una salida de emergencia escondida dentro. Esa cláusula era exactamente eso. Una puerta trasera disfrazada de formalidad técnica, redactada con suficiente densidad legal para que un lector apresurado no la identificara como lo que era. No era el trabajo de Marcos. Marcos tenía conocimientos administrativos básicos, los suficientes para gestionar facturas y contratos de proveedor, pero no para articular algo así. Detrás de ese párrafo había alguien con formación jurídica específica en derecho mercantil, alguien a quien habían pagado para blindar una operación que sus propios autores sabían que no resistiría un escrutinio limpio. «Necesito saber quién redactó los documentos», dije. «Ya lo estoy averiguando». Valentín abrió la segunda carpeta. «Y necesito que sepas que no podemos presentar ninguna acción judicial todavía. Si lo hacemos antes de tener la operación completamente documentada, activamos esa cláusula y en 30 días no quedará nada que recuperar. Tenemos que movernos por debajo del radar hasta tener suficiente para paralizar todo en un solo movimiento. ¿Cuánto tiempo necesitas?» 3 semanas, 4 como máximo.
3 semanas durante las que tendría que seguir sentándome en la misma mesa que Rosario cada noche. Seguir contestando las llamadas de Marcos con la misma voz de siempre. Seguir funcionando como si el suelo bajo mis pies fuera el mismo de siempre, y no una superficie que llevaba 11 meses siendo excavada desde dentro. Hay algo más, continuó Valentín. Abrió la tercera carpeta. Contraté ayer por la tarde a Aurelio Ruiz Blanco, investigador privado. Lleva 20 años en litigios empresariales en Cuenca y la provincia. Hombre discreto, metódico, con experiencia específica en casos de desvío patrimonial entre familiares. Me pasó una ficha con el nombre y los datos de contacto. Va a empezar esta semana. ¿Qué necesita de mí? Acceso a los extractos bancarios de la cuenta conjunta de los últimos 18 meses. Y si puedes conseguir sin levantar sospechas el historial de movimientos de la cuenta de administración de la empresa, mejor todavía. Los extractos de la cuenta conjunta los tenía yo en formato digital desde hacía años. Era algo que gestionaba directamente, porque Rosario nunca había mostrado interés en los estados de cuenta más allá de verificar que los gastos domésticos estuvieran cubiertos. O eso había creído siempre. Esa tarde, en el despacho, abrí el portal bancario desde el ordenador con la puerta cerrada y descargué los movimientos de los últimos 24 meses. Los imprimí. Me senté con los folios en la mano y empecé a leerlos con la misma atención con que leía los estados de medición de una obra en curso, línea a línea, fecha a fecha, sin saltar nada. Lo encontré en el 14º mes hacia atrás. Transferencias periódicas. Pequeñas y regulares en importe, pero regulares en frecuencia. 2 o 3 veces al mes, siempre entre 400 y 800 euros, hacia una cuenta cuyo titular no aparecía identificado en el extracto, solo el número de referencia. En 23 meses, sumaban 19.400 euros. No eran los gastos domésticos. Los gastos domésticos los conocía perfectamente porque llevaba décadas revisando esa misma columna. No eran facturas de servicios, no eran compras habituales. Eran transferencias manuales, ejecutadas desde el perfil de usuario que compartíamos en la banca online, en días y horas que correspondían a momentos en que yo estaba habitualmente en obra. Fotografié cada página con el teléfono. Las guardé en una carpeta cifrada. Luego guardé los folios impresos en el mismo cajón con llave donde tenía la ficha de Gestiones Integradas Manchegas. Se los entregué a Valentín al día siguiente. Él los envió a Aurelio Ruiz Blanco esa misma tarde. Lo que Aurelio encontró en los días siguientes llegó en 3 bloques separados, cada uno más consistente que el anterior. El primer bloque confirmó que las transferencias de la cuenta conjunta iban a una cuenta abierta a nombre de Marcos Fonseca Medina, en una entidad diferente a la que usábamos habitualmente. Una cuenta que yo no sabía que existía. No era la cuenta nómina que la empresa le ingresaba mensualmente. Era una cuenta paralela, sin tarjeta asociada, usada exclusivamente para recibir esas transferencias. El segundo bloque fue el que me dejó sin palabras durante un buen rato, cuando Valentín me lo leyó por teléfono. Aurelio había rastreado el historial financiero de Marcos a través de los registros de morosidad y las fuentes legalmente accesibles, y había identificado 3 deudas activas en 3 sociedades de apuestas deportivas distintas, una con sede en Albacete, 2 en Cuenca. Las deudas sumaban 38.000 euros entre las 3, acumuladas a lo largo de 18 meses. 2 de ellas tenían ya avisos de reclamación extrajudicial emitidos en los últimos 4 meses. 38.000 euros. Eso era lo que mi hijo necesitaba, y yo, sin saberlo, había estado financiando parte de esa deuda desde la cuenta conjunta con transferencias que Rosario autorizaba en mis ausencias. El tercer bloque llegó 5 días después de que Aurelio empezara a trabajar, y llegó de una manera que no estaba planificada. Ese jueves, a mediodía, salí de una reunión con un proveedor de materiales en el polígono y tomé la calle Dionisio Guardiola de vuelta hacia el despacho porque era el camino más directo y tenía el aparcamiento justo a la vuelta. Iba despacio porque había un camión de reparto bloqueando parcialmente el carril y no podía adelantar. Fue precisamente por eso, por esa marcha reducida y sin voluntad propia, que vi a Marcos.
Salía por la puerta lateral del número 42 de esa calle, la puerta lateral del edificio donde, según el registro de sociedades, tenía su sede Gestiones Integradas Manchegas. Llevaba la misma chaqueta del sábado anterior y una carpeta de cartón bajo el brazo. Caminaba con paso rápido hacia la acera opuesta y no miraba en ninguna dirección particular. Entonces levantó la cabeza, giró levemente el cuello, y nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas. Fue medio segundo. Menos, quizás. Me detuve porque el camión de delante se había detenido. No porque yo lo hubiera decidido. Marcos se paró también un instante, con la expresión de quien procesa una situación en tiempo real y busca la respuesta correcta mientras todavía está calculando el problema. Luego sonrió. Un gesto breve, natural, sin exceso. Bajé la ventanilla. «¡Qué casualidad!», dije. «Venía a resolver un tema del seguro del apartamento», respondió señalando vagamente el edificio a su espalda. «Hay una correduría aquí cerca que lleva la póliza. Un cambio en las condiciones de renovación nada importante». Lo miré el tiempo exacto que hubiera mirado a cualquier persona a quien me encontrara por la calle sin motivo de alarma. Ni un segundo más, ni uno menos. «¿Comes en casa esta noche?», pregunté. «No puedo. Quedé con unos amigos». «Bueno». Subí la ventanilla. El camión arrancó. Avancé. Por el retrovisor lo vi quedarse en la acera unos segundos, mirando alejarse el coche, antes de retomar el paso en la dirección contraria. No pude leer su expresión desde esa distancia. Tampoco lo intenté demasiado, porque necesitaba que mis manos siguieran quietas en el volante y que el coche siguiera circulando con normalidad hacia el aparcamiento, como si aquella fuera una tarde cualquiera. En cuanto aparqué, escribí a Valentín: «Marcos saliendo de la sede de Gestiones Integradas Manchegas. Hoy 12:45. Carpeta bajo el brazo». La respuesta llegó en 4 minutos. «Se lo digo a Aurelio ahora mismo». Esa tarde, de vuelta en el despacho, dediqué 2 horas a revisar los contratos originales de adquisición de los 3 inmuebles transferidos. No buscaba nada específico. Buscaba todo. Cualquier inconsistencia entre las fechas de registro originales y las fechas que aparecían en los documentos de la holding, cualquier referencia cruzada que no encajara, cualquier número de finca registral que pudiera haber sido alterado o mal transcrito en las escrituras de transmisión. Encontré 2 discrepancias menores en los números de referencia catastral del almacén del polígono. No eran errores que invalidaran nada por sí solos, pero eran el tipo de imprecisión que se produce cuando alguien trabaja con documentos copiados en lugar de con originales físicos verificados. Alguien que tenía acceso a las copias digitales de los expedientes, pero no a las escrituras originales custodiadas en la notaría. Lo anoté, lo fotografié, lo envié a Valentín. Fue él quien me llamó esa noche, a las 8:30, con un tono diferente al de las últimas conversaciones. No era el tono de quien gestiona una crisis contenida, era el de quien acaba de recibir algo que cambia el peso del expediente. «Aurelio encontró al abogado», dijo. «¿Qué abogado?» «El que redactó los documentos, el que incluyó esa cláusula del artículo 11. Una pausa calculada. «No es un desconocido, Emilio. Tiene relación directa con alguien que conoces. Y cuando te diga quién es, vas a entender por qué este plan lleva tanto tiempo preparándose y por qué estaba tan bien construido». Se detuvo. «Mañana, en persona. Esto no es para decirlo por teléfono». El nombre que Valentín pronunció al día siguiente no era el de un desconocido. Era el de Héctor Medina Gutiérrez, el hermano pequeño de Rosario, 39 años, abogado especialista en derecho mercantil con despacho propio en Tarancón desde hacía 8 años. El mismo hombre que había comido en mi mesa docenas de veces a lo largo de 27 años. El mismo que me llamó cuando compró su primer coche para pedirme consejo sobre el seguro. El mismo al que le presté 4.000 euros en 2016 cuando su despacho tuvo problemas de liquidez en el primer trimestre, un préstamo que devolvió puntualmente y por el que me dio las gracias con un abrazo en el rellano de mi casa un domingo de enero. Me quedé quieto en la silla del despacho de Valentín durante un tiempo que no fui capaz de medir.
¿Estás seguro? Aurelio localizó los documentos de constitución de la holding en el registro mercantil de Albacete. El notario autorizante figura en el pie de cada escritura. Valentín abrió la carpeta y giró una de las páginas hacia mí. Héctor Medina Gutiérrez aparece como asesor jurídico de la operación en el expediente interno de la notaría. No en los documentos públicos, porque eso lo mantuvieron fuera del registro visible, pero en los archivos de seguimiento del procedimiento notarial, su nombre aparece en 3 comunicaciones internas como letrado de la parte compradora. Letrado de la parte compradora. Mi cuñado. El hermano de mi esposa. El abogado al que yo había prestado dinero sin condiciones 8 años atrás, porque era familia y porque en aquel momento lo necesitaba. Había redactado la cláusula del artículo 11. Había diseñado el mecanismo de blindaje que convertía cualquier impugnación judicial en una carrera contrarreloj de 30 días. Conocía perfectamente la estructura patrimonial de mi empresa, porque durante años había escuchado conversaciones de sobremesa en las que yo hablaba sin ningún tipo de reserva. Porque era familia. Porque uno no mide las palabras delante de la familia. «Emilio», dijo Valentín con una calma que era el tipo de calma que se construye deliberadamente para que el otro tenga dónde apoyarse. Lo que esto significa desde el punto de vista legal es que tenemos un perímetro mucho más amplio del que calculábamos inicialmente. Héctor conocía la estructura jurídica de la empresa con un nivel de detalle que ningún abogado externo hubiera podido alcanzar en el tiempo disponible. Eso explica por qué los documentos estaban tan bien construidos. ¿Cuándo entró en esto? Aurelio estima que desde el principio, la constitución de gestiones integradas manchegas se realizó con su asesoramiento directo. Fue él quien eligió la fórmula de la gestoria instrumental para separar la planificación de la ejecución y dificultar el rastreo. 3 personas, Rosario, Marcos y Héctor. No era un impulso de resentimiento acumulado, ni una decisión tomada en un momento de desesperación. Era un plan con arquitectura profesional, diseñado por alguien que sabía exactamente cómo blindarlo contra cada posible defensa. Y había funcionado perfectamente hasta que el registro mercantil notificó de manera automática a Valentín como procurador constituido, un detalle administrativo que ninguno de los 3 había considerado en sus cálculos. Ese detalle los había detenido. Un solo papel de notificación rutinaria que nadie había tenido en cuenta. Salí del despacho de Valentín a las 11:15 de la mañana con el frío de noviembre en la cara y la sensación de que el mundo tenía un grosor distinto al de siempre, como si cada cosa que veía estuviera situada 1 centímetro más allá de donde debería estar. Caminé hasta el coche sin ninguna prisa particular. Me senté. No arranqué. Hay un tipo de golpe que no duele de inmediato, que llega con un retraso desconcertante, como si el sistema nervioso necesitara un tiempo extra para procesar la escala exacta de lo que acaba de recibir. Ese retraso es el que me mantuvo funcionando con aparente normalidad durante los días siguientes. Pero esa mañana, sentado en el coche aparcado frente al despacho de Valentín con las llaves todavía en la mano, el retraso se terminó. Pensé en Marcos con 3 años, en una tarde de verano en el canteiro de obras de un edificio de viviendas en el que yo trabajaba cuando todavía no podía permitirme contratar suficiente personal y hacía turnos dobles. Lo había llevado porque Rosario estaba de guardia y no había nadie más. El niño se pasó la tarde mirando las excavadoras con una atención absoluta, completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos. Cuando volvimos a casa me preguntó si él también podría manejar una algún día. Le dije que si quería, sí, que podía hacer lo que se propusiera. Me pregunté en ese coche cuántas veces después de esa tarde le había preguntado qué se proponía realmente. Cuántas veces había escuchado de verdad la respuesta, si es que alguna vez la había pedido. Cuántas conversaciones habían terminado con yo hablando de la empresa y él asintiendo con una expresión que yo interpretaba como interés y que quizás era otra cosa completamente distinta. No estaba absolviendo lo que había hecho. No era eso. Un hombre de 26 años con carrera, apartamento y sueldo
Tiene capacidad plena para elegir entre hacer daño y no hacerlo, y Marcos había elegido. Eso no cambiaba. Pero tampoco podía ignorar que yo había construido alrededor de él una arquitectura de comodidades sin nunca construir lo que debería haber sido el cimiento de todo eso. Una relación real. Arranqué el coche. Esa noche, sobre las 11:30, cuando Rosario ya dormía, me levanté del sofá donde había estado leyendo sin leer durante 2 horas y fui a la cocina a buscar agua. Me quedé de pie junto a la ventana del fondo, la que daba al pequeño patio interior, con el vaso en la mano y la oscuridad fuera. Recordé una noche de octubre de 2003. Acababa de perder el contrato más grande que había tenido hasta ese momento. Una obra de rehabilitación de un edificio municipal que habría supuesto casi un año de trabajo garantizado para toda la plantilla. Lo perdí por un margen de 900 euros en el presupuesto, 900 euros que el competidor había ajustado mejor que yo en la partida de materiales. Llegué a casa destrozado y sin ganas de hablar. Rosario me vio la cara en la entrada y no preguntó nada. Fue a la cocina, puso café. Sacó los folios del presupuesto que yo había dejado sobre la mesa del despacho y empezó a revisarlos línea a línea. A las 2 de la madrugada seguía ahí, con un bolígrafo en la mano y 3 folios llenos de anotaciones en los márgenes. Me dijo que había encontrado 4 partidas, donde los márgenes podían ajustarse, sin comprometer la calidad técnica, y que si quería podíamos rehacer el presupuesto esa misma noche para tenerlo listo por si surgía otro concurso similar en las próximas semanas. No lo hizo porque le sobrara energía a las 2 de la madrugada después de un turno de 12 horas. Lo hizo porque en aquel momento yo la necesitaba y ella lo vio sin que yo dijera nada. Esa mujer había existido, era real, y en algún punto entre aquella noche de 2003 y este noviembre que me estaba consumiendo por dentro, algo en ella había decidido que ya no era suficiente con lo que tenía. Que los años de ausencias y de silencios y de cenas en las que yo llegaba con la cabeza en los números de la empresa habían acumulado un peso que ella nunca verbalizó y que yo nunca pregunté. No la absolvía tampoco. Eso necesito dejarlo claro, porque lo que hizo no tiene disculpa posible independientemente de lo que hubiera sentido. Pero sí podía entender, de pie junto a esa ventana a las 11:30 de la noche, que parte de lo que había pasado tenía mis huellas en los bordes, que yo había puesto ladrillos sin darme cuenta en las paredes de una soledad que ella fue construyendo en silencio durante años mientras yo miraba hacia otro lado. Ese reconocimiento no era consuelo, era simplemente la verdad, y la verdad tiene la costumbre de aparecer cuando ya no sirve de nada preventivo. Volví al sofá. Intenté dormir. No lo conseguí del todo. 3 días después, un sábado por la tarde, estaba en el salón con los documentos que Valentín me había entregado extendidos sobre la mesa baja, organizándolos por fechas para construir la línea cronológica completa del plan. Llevaba 40 minutos trabajando cuando escuché la llave en la cerradura de la puerta principal. Marcos. No había avisado. No era habitual que apareciera un sábado sin llamar antes, y el sonido de la llave me paralizó durante una fracción de segundo que fue suficiente para que el instinto tomara el control antes que el pensamiento. Con un movimiento que no fue elegante pero sí rápido, recogí los documentos en un montón irregular y los cubrí con un tubo de planos de obra que tenía sobre la misma mesa, un proyecto de reforma de una vivienda unifamiliar que había llevado a casa para revisar ese fin de semana. Marcos entró al salón con una bolsa de plástico en la mano. «Traía esto que me encargaste comprar», dijo dejando la bolsa sobre la encimera de la cocina, visible desde donde yo estaba. Estaba cerca y me pillaba de camino. Tardé un instante en recordar el recambio del filtro de la caldera que le había pedido que comprara cuando fuera a la ferretería del polígono. Hacía 4 días de esa conversación. Perfectamente normal, perfectamente inocente. «Gracias», dije. Mi voz salió con la entonación adecuada. Ni demasiado tranquila, ni demasiado tensa. Marcos se asomó al salón y miró hacia la mesa con una curiosidad que duró exactamente lo que dura la curiosidad de alguien que ve a su padre trabajando
y no encuentra nada particular en ello. ¿Estás liado? Revisando unos planos de la reforma de Cuenca. Le señalé el tubo que cubría los documentos. Nada urgente. Se quedó 5 minutos. Me preguntó por la obra del polígono, si habíamos resuelto el problema con el aparejador. Le dije que sí, que al final habíamos llegado a un acuerdo en los plazos. Se sirvió un vaso de agua en la cocina. Me dijo que tenía planes esa noche y que ya me llamaría durante la semana. Cuando escuché cerrarse la puerta principal, retiré el tubo de planos y me quedé mirando los documentos durante un buen rato sin tocarlos. La tensión de esos 5 minutos había sido la peor hasta ese momento, no por lo que Marcos hizo, sino por lo cerca que estuve de no reaccionar a tiempo. Un segundo más de parálisis, y habría visto los folios con el membrete de Valentín perfectamente visibles sobre la mesa. Y si eso hubiera ocurrido, el plazo de 30 días de la cláusula del artículo 11 habría empezado a correr desde ese sábado por la tarde. Esa noche llamé a Valentín, le conté lo que había pasado. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Aurelio encontró esta mañana un movimiento en los registros municipales. Alguien consultó la situación urbanística de los 3 inmuebles la semana pasada. Una consulta de valoración de mercado. Una pausa breve y muy cargada. Emilio, están buscando compradores. Ya. No están esperando a que esto se consolide legalmente. Están moviendo los activos en paralelo mientras el proceso de transferencia todavía está en impugnación. Me quedé en silencio. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Menos del que pensábamos cuando empezamos. Aurelio está en eso ahora mismo. Mañana sabremos más. Aurelio Ruiz Blanco tenía 62 años, manos grandes y una manera de hablar que prescindía de cualquier adorno innecesario. Cuando entró al despacho de Valentín ese lunes por la mañana y dejó sobre la mesa una carpeta de cartón marrón con el lomo numerado, lo primero que hizo fue sentarse, abrirla sin preámbulo y señalar la primera página con el índice sin decir todavía nada. Era el tipo de hombre que prefería que los datos hablaran antes que él, y en ese momento los datos hablaban con una claridad que no necesitaba ningún comentario adicional. 2 compradores identificados. El primero, una sociedad de inversión inmobiliaria con sede en Murcia. El segundo, un particular con varios inmuebles comerciales registrados en la provincia de Cuenca y antecedentes documentados de operaciones de compraventa rápida. Ambos contactados a través de un intermediario cuyo número de teléfono Aurelio había rastreado hasta un agente inmobiliario sin oficina física registrada que operaba exclusivamente por encargo y por referencias. Las consultas de valoración urbanística que detecté la semana pasada no eran exploratorias, dijo Aurelio con la misma cadencia plana de siempre. Son el paso previo a una oferta formal. En operaciones de este tipo, entre la consulta de valoración y la firma de una reserva, hay habitualmente entre 2 y 3 semanas si hay interés real de ambas partes. Me miró con una directidad sin rodeos. Hay interés real de ambas partes. Valentín, que había escuchado en silencio hasta ese momento, apoyó los codos sobre la mesa. Entonces no tenemos 3 semanas, tenemos 10 días como máximo antes de que aparezca el primer papel con arras firmadas. 8, corrigió Aurelio. Si se mueven al ritmo que llevan 8 días. 8 días. Lo que llevaba semanas siendo una carrera silenciosa se había convertido en algo con un plazo físico y concreto. No era ya solo la cuestión de reunir suficiente evidencia para impugnar. Era la diferencia entre actuar ahora y llegar tarde a algo que ya no tendría marcha atrás. ¿Qué necesitas para presentar la cautelar?, le pregunté a Valentín. Ya la tengo redactada desde hace 5 días. Esperaba confirmar la identidad de los compradores antes de presentarla para que el argumento de urgencia fuera incontestable frente al juez. Señaló una segunda carpeta sobre el lateral derecho de la mesa. Hoy mismo la presento. Esta tarde, si consigo la firma del perito que certifica el vicio de consentimiento antes de las 2. ¿Y la cláusula del artículo 11? La cautelar la neutraliza precisamente por adelantarse a la activación de esa cláusula. Si el juzgado la admite a trámite antes de que ellos presenten cualquier documento de compraventa,
El bloqueo es previo a la venta y la cláusula no tiene dónde operar. Valentín recogió la carpeta y la cerró con una firmeza que no era brusquedad, sino precisión. La admisión debería llegar en 48 horas si el juzgado de lo mercantil la trata con la urgencia que corresponde al riesgo de daño irreparable. 48 horas frente a 8 días. Los márgenes eran los justos. No había espacio para ningún error, ningún retraso administrativo, ningún imprevisto que hiciera perder aunque fuera un día de ventaja. Salí de ese despacho con la certeza de que la parte que podía delegar estaba en las manos correctas y con la certeza paralela de que la parte que no podía delegar, seguir funcionando con normalidad frente a Rosario y frente a Marcos durante los días que faltaban, dependía exclusivamente de mí. Esa misma tarde, mientras Valentín ultimaba los documentos para el juzgado, recibí un mensaje de Marcos. «¿Quedamos a tomar café esta semana? Tengo algo que contarte». Lo leí 3 veces. Algo que contarte. No supe qué significaba eso en ese contexto, y precisamente por eso no podía ignorarlo. Si Marcos había detectado algo, si la aparición en la calle Dionisio Guardiola le había dejado alguna duda que con el tiempo había ido tomando forma, si por cualquier razón empezaba a sospechar que yo sabía algo que se suponía que no debía saber, era mejor saberlo de frente y en persona que descubrirlo cuando ya fuera tarde para ajustar cualquier cosa. Le respondí en menos de 2 minutos. «Cuando quieras». «¿Mañana a las 12? «Perfecto». Quedamos en el bar Castellano, en la calle Marqués de Molins, un sitio que habíamos frecuentado cuando Marcos tenía 15 o 16 años y yo pasaba por su instituto a recogerlo los viernes para comer juntos, en esa época en que todavía encontraba huecos reales en la agenda para ese tipo de cosas antes de que la empresa se fuera comiendo los márgenes de tiempo que no se recuperan. No sé si lo eligió él conscientemente o fue una coincidencia, pero cuando entré y lo vi sentado en la misma mesa del fondo donde nos sentábamos entonces, junto a la ventana que daba a la calle, algo en el pecho se tensó de una manera que no era solo estrategia. Me saludó con una sonrisa natural. Pedimos café. Él pidió también un trozo de bizcocho de los de la vitrina, igual que hacía de adolescente. «¿Qué querías contarme?», pregunté después de los primeros minutos de conversación general sobre la obra del polígono. Marcos envolvió las manos alrededor de la taza. Hizo una pausa de 2 o 3 segundos que interpreté en tiempo real desde 3 ángulos simultáneos y que no me dijo nada concluyente en ninguno de ellos. «Estoy pensando en dejar el piso del centro», dijo. «Me sale una oportunidad de alquiler en una zona mejor y el que tengo ahora se me ha quedado pequeño. Quería comentártelo antes de tomar ninguna decisión porque sé que el contrato está a tu nombre». Me quedé mirándolo. Era eso, una cuestión de vivienda, nada más. Lo que había interpretado como una señal de alarma en el mensaje de la tarde anterior era una conversación sobre metros cuadrados y ubicación. Y en otro momento de mi vida, en cualquier otra semana de los últimos 35 años, habría respondido sin pensarlo demasiado. Pero en ese martes de noviembre, sentado frente a un hombre que había firmado documentos para quitarme todo lo que tenía, mientras yo le pagaba ese mismo piso, la pregunta me resultó de una ironía tan densa que tuve que hacer un esfuerzo físico real para que no me cambiara la cara. «Deja que lo piense un par de días», dije con un tono que salió más neutro de lo que esperaba. «El contrato tiene condiciones de rescisión que hay que revisar antes de mover nada». Él asintió como si aquello fuera la respuesta más razonable del mundo. Seguimos hablando durante 20 minutos más, de una obra que habíamos terminado en septiembre y que había quedado bien, de un partido que se había jugado el fin de semana, de su madre, a quien Marcos mencionó de pasada diciendo que la notaba un poco cansada últimamente, que quizás necesitaba tomarse unos días de descanso. Sostuve esa parte de la conversación con una ecuanimidad que en ese momento me costó más que todo lo anterior junto, porque escuchar a Marcos hablar de Rosario con esa naturalidad, sentado frente a mí en la misma mesa de cuando tenía 15 años, era el punto donde la estrategia y el dolor personal se rozaban con más fuerza. Cuando pedí la cuenta, Marcos hizo el gesto de sacar la cartera. «Invito yo», dije. Le puse la mano en el hombro al levantarme.
Un gesto breve, del tipo de contacto físico que los dos habíamos tenido pocas veces en los últimos años, porque ninguno de los dos era especialmente dado a ese tipo de demostración. Él me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Salí a la calle y caminé hasta el coche sin girarme. Era el último abrazo. Lo supe en ese momento con una certeza que no venía del análisis, sino de algún lugar más antiguo y más difícil de nombrar. Esa tarde, a las 4:47, Valentín presentó la medida cautelar en el juzgado de lo mercantil. Me lo comunicó por mensaje en 3 líneas escuetas, sin adorno. Presentada, firmada, pendiente de admisión. Y esa misma noche, sobre las 10, cuando Rosario estaba en el baño y yo estaba en el salón con el teléfono en la mano, repasando mentalmente cada pieza del tablero, ocurrió algo que no estaba en ningún cálculo. Rosario salió del baño antes de lo esperado y entró al salón sin hacer ruido, y yo no la había escuchado porque estaba concentrado en la pantalla del teléfono donde Valentín acababa de enviarme un mensaje que no era de los 3 líneas habituales, sino considerablemente más largo. Alcé la vista cuando ya la tenía a 4 metros, con los ojos fijos en la pantalla que yo sostenía. No pudo leer nada desde esa distancia. La letra era demasiado pequeña y la habitación tenía poca luz. Pero su expresión al verme guardar el teléfono con demasiada rapidez fue la de alguien que registra un detalle sin saber todavía qué hacer con él. «¿Valentín?», preguntó. «Un tema del seguro de la obra de Cuenca», respondí. «Nada que no pueda esperar a mañana». Ella asintió. Fue a la cocina. No dijo nada más. Pero esa noche tardó mucho más de lo habitual en dormirse, y yo, que llevaba semanas durmiendo con un ojo abierto, noté que a las 12:30 todavía se movía entre las sábanas. Que a la 1:45, su respiración todavía no tenía el ritmo regular del sueño. Que en algún momento entre la 1 y las 2 escuché el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesilla con la pantalla boca abajo. No hubo respuesta audible, solo el silencio que siguió, que era de un tipo completamente diferente al silencio de antes. A las 9:15 de la mañana siguiente, Valentín me llamó. La cautelar había sido admitida a trámite. Bloqueo cautelar sobre los 3 inmuebles, sobre las participaciones de la empresa y sobre la cuenta de inversión, efectivo desde ese mismo momento hasta resolución judicial del fondo del asunto. Cualquier operación de compraventa sobre esos activos quedaba automáticamente paralizada. Los compradores de Murcia y de Cuenca habían llegado tarde a una mesa que ya no existía. «Ahora sí podemos hablar de la confrontación», dijo Valentín. «Pero antes necesito que sepas algo que Aurelio terminó de confirmar esta mañana temprano». Me quedé quieto. «El mensaje que recibiste de Marcos ayer, lo del piso. Aurelio documentó una llamada entre él y Rosario la misma tarde en que te lo mandó. Duró 11 minutos. Una pausa corta. Emilio, el piso no era el tema real de esa conversación. Era una excusa para verte en persona y evaluar si habías notado algo. Si te comportabas con normalidad». Lo procesé durante 3 segundos. «¿Y lo que concluyeron?» Aurelio no pudo acceder al contenido de la llamada, solo a la duración y la hora. Valentín habló con la precisión de siempre. «Lo que sí sé es que esta mañana Héctor Medina registró en el despacho de la notaría una consulta sobre los plazos de ejecución de la cláusula del artículo 11. Se detuvo el tiempo suficiente para que el peso de eso aterrizara completamente. Están considerando activarla voluntariamente, sin esperar a que tú presentes ninguna demanda. Si consiguen argumentar que existe riesgo inminente de impugnación por tu parte, podrían intentar ejecutar la venta de los activos dentro del plazo de la propia cláusula como medida preventiva. Pueden hacerlo con la cautelar activa. Están buscando la manera de intentarlo. Por eso necesitamos que la confrontación ocurra antes de que Héctor encuentre el argumento jurídico que busca». Su voz era firme y muy directa. «Esta semana, Emilio, no la siguiente». La confrontación fue un miércoles por la mañana. Había elegido el miércoles porque era el día en que Marcos llegaba a la empresa antes de las 9 sin falta, por costumbre propia y sin que nadie se lo pidiera. Lo había observado durante semanas
sin que esa regularidad significara nada particular. Y ahora esa misma regularidad era lo que me permitía saber con exactitud dónde estaría y a qué hora, sin necesitar llamarlo ni generar ninguna situación fuera de lo habitual. Valentín llegó al despacho a las 8:40. Dolores llegó 5 minutos después. No les había pedido que vinieran por necesidad emocional, aunque los dos lo sabían y ninguno lo nombró. Valentín estaba ahí en calidad de abogado y como testigo legal de lo que iba a ocurrir. Dolores estaba ahí porque llevaba 27 años siendo la única persona que nunca me había dicho lo que quería escuchar. Y en ese momento necesitaba al menos una persona en la habitación cuya presencia no me costara ningún esfuerzo de gestión. Mi hermana me miró cuando entró y no dijo nada. Solo puso la mano en mi brazo durante un segundo y luego fue a sentarse en la silla junto a la ventana con esa manera suya de ocupar el espacio sin protagonizarlo. Marcos entró a las 9:04. Lo vi desde el pasillo antes de que llegara al despacho principal y en ese último instante, antes de que me viera, noté algo que no esperaba. No era rabia. Llevaba semanas preparándome para gestionar la rabia y la rabia no apareció. Lo que había en cambio era una especie de cansancio hondo y sin filo, el de alguien que ha cargado un peso demasiado tiempo y está a punto de depositarlo en el suelo por última vez. Cuando Marcos abrió la puerta del despacho y encontró a Valentín sentado frente a la mesa y a Dolores junto a la ventana, su paso se interrumpió durante una fracción de segundo que no duró más de lo que dura un tropiezo. Luego entró del todo y me miró a mí. «¿Qué pasa?», preguntó. «Siéntate, Marcos». No era una pregunta. Él lo entendió en el tono y se sentó en la silla del otro lado de la mesa sin decir nada más, con esa expresión de quien intenta leer una situación mientras todavía tiene margen para ajustar su respuesta. No tenía margen. Puse la primera carpeta sobre la mesa y la abrí por la primera página. Inversiones Fonseca Medina, Sociedad Limitada, constituida el 16 de diciembre del año pasado. No levanté la vista de los documentos mientras hablaba. No lo necesitaba. Administradores solidarios, Marcos Fonseca Medina y Rosario Medina Gutiérrez. Asesor jurídico de la operación, Héctor Medina Gutiérrez. Cerré esa carpeta y abrí la siguiente. Escritura de cesión del 100% de las participaciones de Fonseca Construcciones a la Holding. Mi firma en las páginas 3, 5, 7 y en la última. Siguiente carpeta. Escritura de transmisión de los 3 inmuebles comerciales. Local de la calle Feria, almacén del Polígono, nave de la carretera de Valencia. Precio de transmisión, €1 por cada uno. Siguiente. Autorización de disposición total sobre la cuenta de inversión. 243.000 euros disponibles para los titulares de la holding. Lo dejé todo extendido sobre la mesa. Marcos no había dicho nada todavía. Miraba los documentos con una expresión que era difícil de clasificar porque no era una sola cosa, era varias capas superpuestas que se cancelaban mutuamente. Algo parecido a la evaluación y algo parecido al reconocimiento. Y algo que en el fondo podría haber sido alivio. El alivio extraño de quien lleva tiempo cargando un secreto y ve que ya no tiene que seguir cargándolo. «Hay más», continué. Empujé hacia él la carpeta de Aurelio. 19.400 euros transferidos desde la cuenta conjunta a una cuenta tuya en otra entidad a lo largo de 23 meses. Transferencias ejecutadas desde el perfil compartido de banca online, en días y horas, en que yo estaba habitualmente en obra. Siguiente documento. 38.000 euros de deuda activa en 3 sociedades de apuestas, 2 con reclamaciones extrajudiciales emitidas en los últimos 4 meses. Me detuve. Y 2 compradores identificados para los inmuebles, contactados a través de un intermediario, con consultas de valoración urbanística registradas la semana pasada. El silencio que siguió duró varios segundos. Marcos miró a Valentín, luego miró a Dolores, luego me miró a mí. «Papá». Su voz era baja. No era el tono de quien niega, era el de quien busca el punto de entrada correcto para una conversación que sabe que no tiene salida favorable. «Esto no es lo que parece». «Dime entonces qué es».
Estaba en una situación muy complicada. Las deudas se habían acumulado sin que yo... Se detuvo. Empezó de nuevo. Mamá propuso una solución que en aquel momento me pareció que podía funcionar, que podía ser temporal, que nunca iba a llegar a... ¿Temporal? Lo dije con una calma que no era esfuerzo sino agotamiento real. ¿Qué parte de una cesión del 100% de las participaciones de una empresa era temporal, Marcos? No respondió. ¿Y Héctor? Añadí. Tu tío. El hombre al que le presté 4.000 euros hace 8 años porque me los pidió y era familia. El que diseñó la cláusula del artículo 11 específicamente para que yo no pudiera impugnar nada a tiempo. Eso también era temporal. Marcos bajó la vista a la mesa. Hubo una pausa larga. Valentín, que había permanecido en silencio absoluto desde que empezó todo, cruzó los brazos y esperó. Dolores junto a la ventana no había movido ni un músculo. Entonces Marcos levantó la vista y dijo algo que no estaba en ninguno de mis cálculos previos, no porque fuera inesperado en el fondo, sino porque escucharlo pronunciado en voz alta tenía un peso completamente diferente al de imaginarlo. Sabía que estaba mal, dijo, despacio, con una voz que no tenía ningún adorno. Desde el principio sabía que estaba mal. 3 palabras. Sabía que estaba mal. No era una confesión buscada para obtener misericordia. No tenía el tono calculado de quien dice lo que cree que el otro quiere escuchar. Era simplemente la verdad, dicha sin ningún propósito particular, y precisamente por eso era lo más devastador que podía haber salido de su boca en ese momento. Porque lo que esas 3 palabras confirmaban no era un error de juicio ni una mala decisión tomada bajo presión. Era una elección, consciente, sostenida en el tiempo, ejecutada paso a paso durante 11 meses, mientras cada domingo comía en mi mesa y me miraba a los ojos y seguía eligiendo. Lo sé, dije, y no añadí nada más, porque no había nada que añadir. Valentín tomó la palabra entonces con la precisión de quien ha ordenado cada paso con mucha anterioridad. Marcos, como representante legal de Emilio Fonseca Delgado y en virtud de los documentos aquí presentes, procedo a notificarte formalmente lo siguiente. Sacó un sobre de la carpeta que tenía a su derecha y lo depositó sobre la mesa frente a Marcos. Primero, tu contrato laboral con Fonseca Construcciones, Sociedad Limitada, queda rescindido con efecto inmediato a partir de esta fecha, por causa grave debidamente documentada. El sobre contiene la carta de despido disciplinario registrada y firmada. La empresa te entregará la liquidación correspondiente por los cauces legales en el plazo establecido por la normativa vigente. Marcos no tocó el sobre. Segundo, el contrato de arrendamiento del apartamento en la calle San Agustín, cuya titularidad corresponde a Emilio Fonseca Delgado, queda rescindido a partir de hoy. Dispones de 60 días naturales para formalizar la desocupación del inmueble. Pasado ese plazo se iniciarán los procedimientos legales correspondientes. Silencio. Tercero, el vehículo Volkswagen Golf matriculado a nombre de Fonseca Construcciones, Sociedad Limitada, debe ser devuelto a las instalaciones de la empresa en un plazo máximo de 15 días hábiles. Las llaves y la documentación deben entregarse en la sede de la empresa con acuse de recibo. Marcos tenía los ojos fijos en la mesa. Sus manos, planas sobre las rodillas, no se movieron en ningún momento. Valentín recogió sus carpetas, se levantó y salió del despacho cerrando la puerta con suavidad desde fuera. Quedamos los 3, Marcos, Dolores y yo. Mi hermana seguía junto a la ventana sin decir nada, con esa manera suya de estar presente sin interferir que llevaba toda la vida siendo uno de sus talentos más específicos. Marcos me miró finalmente. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora nada. Me levanté de la silla. Dentro de 3 días recibirás un mensaje con los detalles finales de los plazos. 3 frases nada más. No voy a llamarte. No esperes que lo haga. Se quedó sentado cuando yo me puse de pie. No hizo ningún gesto de levantarse, como si el peso de lo que acababa de ocurrir lo mantuviera físicamente en la silla. Lo miré durante un segundo. No con rabia, con esa especie de distancia definitiva que se instala cuando el vínculo ya no tiene ningún hilo que no esté roto. Salí del despacho.
Valentín esperaba en el pasillo con otro sobre en la mano, el de Rosario. La notificación de inicio de procedimiento de divorcio, que se tramitaría por las vías legales correspondientes y que llegaría a manos de mi esposa esa misma tarde a través de un procurador. No fui yo quien se lo entregó. Eso había sido una decisión que tomé desde el principio. No quería estar presente en ese momento, no porque me faltara entereza, sino porque había entendido que no tenía nada que decirle a Rosario que no estuviera ya dicho en los documentos. 27 años no se cierran con una conversación, se cierran con un papel firmado y con el silencio que viene después. Lo que sí hice esa tarde, cuando el despacho quedó vacío y Dolores se fue después de darme un abrazo, que duró más que ninguno de los que recordaba de los últimos años, fue sentarme frente al escritorio y abrir el cajón central. La caneta Montblanc estaba donde siempre, negra, lacada, con el capuchón enroscado, la misma de siempre, la misma que Rosario me regaló el día de nuestra boda, con una nota sobre el futuro que íbamos a construir juntos, la misma que había usado para firmar 3 décadas de contratos, de escrituras, de acuerdos que habían convertido una bolsa de lona con 4 mudas en una empresa sólida, con 40 trabajadores y 3 inmuebles comerciales. La misma con la que había firmado, sin leer, los documentos que lo cedían todo. La cogí. La sostuve un momento entre los dedos. Luego la metí en el cajón, la cubrí con el bloc de notas que tenía encima y cerré el cajón con llave. Sobre la mesa de los empleados, junto a la entrada, había una cerámica pequeña con bolígrafos y lápices que llevaba ahí desde que la empresa tenía 3 trabajadores y una sola habitación como sede. Cogí uno de los bolígrafos, de plástico azul, sin marca, el tipo de utensilio que se compra en paquetes de 20 y que nadie nota ni recuerda. El mismo tipo de bolígrafo que había usado en los primeros años. Cuando firmar un contrato de obra era lo más importante que había ocurrido en la semana. Me senté. Abrí la carpeta que Valentín había dejado sobre el escritorio antes de irse. Los documentos de impugnación y recuperación de activos, listos para mi firma en los marcadores señalados. Cada página representaba un paso en el proceso de deshacer lo que habían tardado 11 meses en construir, el retorno de las participaciones, la anulación de las transmisiones inmobiliarias, la cancelación de la autorización de disposición sobre la cuenta. Firmé la primera página, firmé la segunda, la tercera, la cuarta, cada una con el mismo bolígrafo azul de plástico que no pesaba nada entre los dedos y que era exactamente igual al que había usado 35 años atrás cuando no tenía todavía nada que proteger. Cuando terminé, dejé el bolígrafo sobre la mesa y me quedé mirando las páginas firmadas durante un momento sin ningún pensamiento articulado, solo con esa especie de quietud específica que llega cuando una cosa ha terminado del todo y la siguiente todavía no ha empezado. Dolores me había dicho antes de irse, mientras se ponía el abrigo en el pasillo, algo que no le había pedido que dijera, pero que era exactamente lo que era. Lo que construiste una vez, lo vuelves a construir, porque sabes cómo se hace y ellos nunca lo supieron. No le respondí en ese momento, pero sentado frente a esos documentos firmados con un bolígrafo sin nombre, en el mismo escritorio de siempre, en el despacho que olía a café frío y a polvo de obra como llevaba oliendo 23 años, entendí que tenía razón, que el patrimonio era recuperable, porque lo que lo había generado no era un golpe de suerte, ni una herencia recibida sin esfuerzo, sino 35 años de levantarse antes de que amaneciera y de no parar cuando otros paraban. Lo que no era recuperable era otra cosa. No era el dinero, ni los inmuebles, ni las participaciones. Era la versión de Marcos que yo había construido en mi propia cabeza durante 26 años. La del niño que miraba las excavadoras con los ojos muy abiertos y decía que quería trabajar al lado de su padre. La del hombre que esperaba que yo creyera que era, porque necesitaba que yo lo creyera para que el plan funcionara. Esa versión no volvería. Y aprender a vivir con el espacio que dejaba era el trabajo que nadie me había advertido que vendría después de la victoria, el que no aparece en ningún documento ni en ninguna carpeta numerada y que sin embargo es el más largo de todos.
Recogí las carpetas. Apagué la luz del escritorio. Antes de salir me detuve un momento en el umbral y miré el despacho en la penumbra. El escritorio, la silla, las estanterías con los expedientes de 35 años ordenados por año y por proyecto. Todo exactamente en su sitio. Guardé el bolígrafo azul en el bolsillo de la chaqueta. No sé explicar bien por qué lo hice. Solo sé que cuando un hombre ha firmado con sangre y sudor cada cosa que tiene, y luego lo ha perdido todo por un momento de confianza equivocada, y luego lo ha recuperado con la misma firmeza con que lo construyó, el bolígrafo con que firma ese retorno merece al menos el gesto de no dejarlo olvidado sobre una mesa. Salí a la calle. El frío de noviembre seguía ahí, el mismo de siempre, sin ninguna consideración particular por lo que acababa de ocurrir dentro. La farola de la acera de enfrente seguía parpadeando, todavía sin que nadie se hubiera molestado en repararla. Caminé hacia el coche con el mismo paso de siempre. Lo peor no fue lo que me quitaron, lo peor fue que yo mismo les di la llave. Y lo mejor, lo único que me quedo de todo esto, es que cuando por fin entendí lo que había pasado, no esperé a que nadie viniera a recuperarlo por mí. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.